recuperatorio del parcial número 1. Una vez que hayamos descargado del campus los archivos necesarios, en este caso recuperatorio parcial 1 datos y nuestro enunciado, lo primero que vamos a hacer es guardar este archivo con nuestro apellido y nombre. Vamos a guardar como, elegimos una ubicación dentro de nuestra computadora. Y le asignamos nuestro apellido y nombre. Presionamos guardar. Hacer determinadas configuraciones en cuanto a la configuración de la página. La primera va a ser cambiarle el tamaño de hoja a oficio. Nos dirigimos a la solapa diseño de página. Y en tamaño seleccionamos oficio. Superior e inferior en 2. Vamos a márgenes personalizados. Superior e inferior en 2. Izquierdo y derecho en 3. Luego presionamos aceptar. En el punto C vamos a crear un área de impresión en el rango A1 Q27. Para eso seleccionamos desde A1 hasta Q27 y en el mismo menú que veníamos trabajando seleccionamos la opción área de impresión y luego establecer como área de impresión. En el punto D vamos a insertar un encabezado y un pie de página. Para abrir el menú presionamos sobre ese icono y nos dirigimos a la solapa encabezado y pie de página. Vamos a personalizar encabezado. En la sección derecha hacemos clic y escribimos Tecnologías de la Información 1 2025. Presionamos en aceptar y luego vamos a configurar nuestro pie de página. En la sección izquierda escribimos recuperatorio desarrollado por y el apellido y nombre del alumno, letra Verdana, y tamaño 10. Dentro del mismo pie de página, en la sección derecha, escribimos página, el número de página, que es el icono ese que está ahí, D y la cantidad total de páginas. Presionamos aceptar y nuevamente aceptar. En el punto 2, inciso A, debemos completar nuestro nombre en la celda C1, en la celda E1 nuestro apellido, en G1 la función que me devuelva la fecha actual, es decir, igual hoy, y en la celda I1 nuestro número de documento.
En el punto B debemos cambiar el nombre de la hoja datos por inversión social. En el inciso C debemos entrar en la selección nuestro título, que se encuentra en A2. Para ello seleccionamos el rango A2Q2, hacemos botón derecho en ese rango de celda seleccionado, se despliega un menú contextual, nos vamos a la opción formato de celdas y dentro de alineación, en la sección horizontal seleccionamos centrar en la selección, luego presionamos aceptar. También se nos pide que sea letra verdana, tamaño 16, en negrita. Y con un color de relleno naranja. Nuevamente vamos a formato de celdas, en la solapa relleno, seleccionamos naranja y presionamos aceptar. Por último, en el punto número D, al rango A3Q3, le cambiamos el tipo de fuente a negrita, con líneas externas dobles. Vamos a la solapa borde, seleccionamos líneas dobles y ponemos contorno, línea doble. Y relleno color celeste claro. Luego presionamos aceptar. Al rango A4Q27 le vamos a colocar bordes internos simples. Bordes simples internos. Luego presionamos aceptar. A los datos que se encuentran en la columna C, que es fecha de inicio, debemos cambiarle su formato a fecha corta. En el punto número 4, en la columna H, debemos calcular el año teniendo en cuenta la fecha de inicio de la columna C. La función que vamos a utilizar es igual año y va a ser el parámetro que le vamos a pasar es C4, cerramos paréntesis y presionamos Enter. Luego copiamos la función a las restantes celdas. A continuación, tenemos que calcular la cantidad de meses que cada proyecto se encuentra activo, teniendo en cuenta la fecha de inicio ubicada en C4 y la fecha actual ubicada en G1. Y tenemos que devolver el mes. Con la función SIFECHA, los dos rangos, mejor dicho, los dos parámetros principales son la fecha de inicio y la fecha de fin, en este caso fijando columna y fila para poder copiarla a las restantes celdas. Y en el tercer parámetro de la función SIFECHA
escribimos M, porque queremos que nos devuelva los meses de esa diferencia de fechas. En este caso son 7 meses. Luego copiamos a las restantes celdas. En el punto número 6 debemos calcular el total invertido por programa, que será la suma del presupuesto más las transferencias más los aportes. O sea, columnas D, E y F. Para eso simplemente podemos usar la función suma o podemos usar una fórmula. D4 más E4 más F4. Presionamos Enter y copiamos esa fórmula a las restantes celdas. En el punto número 7 debemos calcular el monto por beneficiario. En este caso, en la columna G, tenemos la cantidad de beneficiarios por programa y en la columna J, el total invertido en ese programa. Entonces simplemente tenemos que hacer una división entre J4 y G4, que es la cantidad de beneficiarios. Luego copiamos la fórmula a las restantes celdas. En este caso, 3.380 pesos por beneficiario del programa de trabajo en la provincia de La Pampa. En el punto número 8, en la columna L debemos calcular el adicional por salud, que va a ser un 23% en caso de que el eje temático sea salud, y de un 10% en caso de que no sea salud, es decir, sea vivienda, alimentación, trabajo, etc. Para eso vamos a utilizar la función sí. En nuestra condición lógica vamos a poner B4 igual salud en caso de que sea afirmativo, 23%. En caso de que no sea salud, 10%. Esta prueba lógica simplemente nos va a devolver o 23% o 10%. Entonces, teniendo en cuenta el presupuesto asignado, realizamos la multiplicación de ese porcentaje por el presupuesto asignado. Presionamos Enter y copiamos nuestra función. En el punto número 9 debemos calcular la prioridad. Nuevamente utilizamos la función sí. Ya que debemos devolver prioridad alta en caso que la columna, el eje temático sea alimentación. O sea, vamos a preguntar, B4 es igual a alimentación, debemos devolver prioridad alta. De lo contrario, prioridad media. Cerramos paréntesis. Y copiamos la función. En el punto número 10 debemos calcular el aumento 2025, que va a ser un aumento proyectado del 18% sobre el total invertido, o sea, sobre el valor de la columna J. Para eso vamos a utilizar
J4 más el 18% del total invertido, en este caso por 18%. Luego copiamos la fórmula. En el punto número 11, en la columna O, debemos calcular el código provincia-eje, que va a estar compuesto por las 5 primeras letras de nuestra provincia, guión las últimas 3 letras del eje temático. Para eso vamos a utilizar la función concatenar. Podemos abrir nuestro asistente acá, de funciones. En el texto 1, lo primero que vamos a hacer es la función que nos devuelva las 5 primeras caracteres de la provincia. O sea, de izquierda, la celda 4 y número 5. Luego, el siguiente texto va a ser un guión. Y el último texto va a ser de B4, las últimas 3 letras. Luego copiamos la función a las restantes celdas. En el punto número 12 vamos a calcular la posición en base al presupuesto asignado por provincia. Es decir, qué posición ocupa cada provincia con respecto al presupuesto asignado. Para eso vamos a utilizar la función jerarquía. Vamos a abrir el asistente. En jerarquía vamos a comparar el valor de 4, es decir, el presupuesto asignado para esta provincia, para este eje temático, con respecto a los restantes valores de los presupuestos asignados. Y el orden va a ser descendente. Luego presiono aceptar. Una aclaración antes de aceptar, de darle a aceptar, es el rango D4 de 27 lo debemos dejar fijo, con referencia absoluta, para poder copiar dicha función a las restantes celdas y que siempre haga referencia a ese rango. Por ejemplo, hacemos doble clic en esta celda y podemos ver que el rango sigue siendo D4 de 27. Cabe aclarar que la provincia con mayor presupuesto asignado debería aparecer con la posición número 1. En el punto número 13 tenemos que ordenar toda la planilla por la provincia, es decir, por columna A. Para eso seleccionamos toda la tabla. Luego vamos a la opción Datos. Cliqueamos sobre el icono Ordenar. Tildamos, en este caso está tildado, pero si estuviese de destildado lo tildamos. Mis datos tienen encabezado. Y ordenamos por provincia, de manera ascendente. Presionamos aceptar. En el punto 14, en la columna Q, debemos calcular el total invertido en dólares. Para eso tenemos que relacionar la columna J, o sea, el total invertido en pesos, con la relación precio-dólar, peso-dólar, que se encuentra en la columna K1. Para eso nos posicionamos en K4,
Arrancamos nuestra fórmula con el signo igual, como siempre. J4 dividido K1, que es el precio del dólar. Presionamos Enter y copiamos la fórmula. En este caso nos tira error porque no fijamos el valor del dólar. Para solucionar el inconveniente, simplemente nos posicionamos en K1 y apretamos F4. Ahora sí, al copiar la fórmula, siempre hace referencia a K1. En el punto número 15 debemos darle formato moneda en dólares con 2 decimales al total invertido en dólares. Para eso seleccionamos la columna, presionamos botón derecho, formato de celdas, y en la solapa número seleccionamos 2 decimales y la moneda dólar. Presionamos aceptar. Luego, para presupuesto asignado, transferencias complementarias, aportes provinciales, vamos a asignarle formato moneda con signo peso con ningún decimal. Moneda, símbolo peso, ningún decimal. Y lo mismo para las columnas K, L y N. Podemos emplear la herramienta copiar formato. Nos posicionamos en alguna de estas celdas y con el pincel copiamos el formato. Y lo mismo para L y N, que son adicional por sueldo, acá me quedan numerales porque no entra en el ancho de la celda, entonces simplemente ampliamos. Y por último, aumento 2025. En el inciso 16, a partir de la celda D31, debemos calcular una serie de medidas estadísticas. La primera es el presupuesto máximo asignado. Para eso vamos a utilizar la función max y vamos a identificar cuál es la columna con el presupuesto. Columna D, presupuesto asignado. Entonces el parámetro que le debo pasar a la función max es desde D4 hasta D27. Cierro paréntesis y presiono Enter. En el punto B, presupuesto mínimo asignado. Igual min. Nuevamente el mismo rango. Cierro paréntesis y presiono Enter. A continuación debemos obtener el promedio de beneficiarios alcanzados.
Para eso vamos a utilizar la función promedio. Beneficiarios alcanzados se encuentra en la columna G. Seleccionamos desde G4 a G27 y cerramos paréntesis. Presionamos Enter. En el punto D debemos obtener el total de aportes provinciales. Para eso vamos a utilizar la función suma. Y la columna se encuentra en el rango F4, F27. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. En el inciso E debemos obtener la cantidad de transferencias complementarias realizadas. Para eso vamos a utilizar la función contar. Transferencias complementarias se encuentran en la columna E. Entonces el rango que le pasamos a la función contar es E4, E27. Cerramos paréntesis y presionamos Enter. En el inciso F debemos obtener la cantidad de ejes temáticos relacionados con salud. El eje temático se encuentra en la columna B. La función que vamos a necesitar es contar sí. Nos dirigimos hacia el asistente. El rango a evaluar va a ser desde B4 hasta B27. Y el criterio para contar va a ser salud, entre comillas. Ahí automáticamente ya podemos ver que el resultado para salud es 8. En el inciso G debemos obtener el total de beneficiarios del eje temático trabajo. El total de beneficiarios lo obtenemos en la columna G. Entonces tenemos que sumar, o sea, realizar una suma de acuerdo al criterio trabajo. Para eso vamos a utilizar la función sumar sí. Rango y criterio son los dos primeros parámetros. El rango primero es el rango a evaluar. Es decir, en este caso, el rango a evaluar va a ser el eje temático. Y el criterio, trabajo. En caso que se cumpla la condición trabajo, el rango a sumar va a ser G4 a G27. En el inciso H debemos obtener el total de presupuesto asignado a la provincia de Buenos Aires. El presupuesto asignado se encuentra en la columna D y la provincia de Buenos Aires se encuentra en la columna A. Entonces debemos sumar rango A4 a 27, criterio Buenos Aires, y el rango suma presupuesto asignado, desde D4 hasta D27. En el inciso I debemos obtener el segundo mayor aporte provincial. Para eso vamos a utilizar la función késimo mayor. El rango o matriz va a ser, en este caso, F, que es aporte provincial.
para obtener el segundo, simplemente escribimos el número 2 en K. En el inciso J debemos obtener el apellido en mayúscula. Para eso simplemente utilizamos la función mayúsc y el texto a pasar como parámetro es E1, donde se encuentra nuestro apellido. Por último, en el punto 17, debemos crear un gráfico de barras 3D en una nueva hoja que muestre las primeras 6 provincias, el presupuesto asignado y los aportes provinciales. Para eso es fundamental saber cuáles son las columnas que debemos seleccionar antes de aplicar o seleccionar nuestro gráfico. En este caso, vamos a seleccionar provincia y seleccionamos las primeras 6 provincias. Con control seleccionamos el presupuesto asignado y manteniendo control apretado seleccionamos aportes provinciales. Luego seleccionamos la opción Insertar, gráfico recomendado. Vamos a elegir un gráfico de barras y vamos a presionar Aceptar. Luego vamos a guardarlo en una nueva hoja. Luego, para que se parezca más al del enunciado, vamos a cambiar el tipo de gráfico. Vamos a seleccionar barra 3D agrupada y le vamos a aplicar el estilo 1. Por último, vamos a aplicar las etiquetas sobre los datos. Para eso hacemos clic en el gráfico, en la opción más, habilitamos etiquetas sobre los datos.